Muy buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Bueno, está terminando ya la Feria del Libro. Este es el último fin de semana de la Feria del Libro. Hasta el lunes está en el pabellón, ahí en la rural, la Feria del Libro. Y han venido unos cuantos autores extranjeros en estos días. La mayoría ya se ha ido. Y el que vamos a presentar ahora pasó por Buenos Aires, ya se fue, pero por supuesto lo grabamos porque generalmente cuando viene al programa, que es muy seguido, al país, digo, cuando viene a la Argentina, que viene, salvo ahora por la pandemia, dejó de venir unos años, pero viene muy seguido, generalmente lo tenemos siempre acá en Los Siete Locos. Lo presentamos y charlamos con él. Ahí va. Arturo Pérez Reverte nació en Cartagena, España, en 1951. Escritor y periodista. Durante muchos años fue corresponsal de guerra. Es autor, entre otros títulos, de El maestro de esgrima, La tabla de Flandes, El club Dumas, La reina del sur y Falcó. Revolución es su última novela publicada. Bienvenido, Arturo. Gracias. Con la pandemia, ¿cuántos años sin venir a la Argentina? 5 o 6 años. Iba a venir justamente el año de la pandemia y me dijeron los amigos, no vengas, que está muy mal todo. Así que bueno, pues, y hasta ahora, bueno, ¿cuánto he podido he vuelto? Yo creo que en el 2019 viniste. Debe haber sido la última vez. Creo que fue o 18 quizás, ¿no? Más o menos, por ahí más sí. o menos. Con Falcó. Con Falcó. Todavía eran los libros de Falcó, la serie de Falcó. Sí. ¿Y cómo pasaste la pandemia? Pues trabajando y en el mar. O sea, salías en a casa navegar. Y cuando no podía me escapaba en un barco que en el mar no había tal, me daba una vuelta con él, navegando, me volví otra vez y seguía trabajando. La pasé bien, la pasé. Hombre, nosotros con biblioteca en casa y con el ordenador para trabajar es soportable, ¿no? Es soportable. Seguro que sí. Pero bueno, pues sobre todo sufrí por la gente, por los amigos, por todo, ¿no? Comercios que cerraron, tiendas que nunca más abrieron, amigos que se arruinaron y gente que murió. Amigos míos murieron muchos. Javier Marías fue una de las últimas consecuencias. ¿Cómo no? ¿Pero fue por COVID que murió Javier Marías? Dicen que no, pero yo creo que algo tuvo que ver en el comienzo, tuvo que ver el COVID. Qué tremendo. Eran muy amigos con Javier Marías. Muy amigos. Éramos muy diferentes como escritores, pero teníamos una infancia común. Habíamos leído los mismos libros, vimos los mismos tebeos, habíamos visto las mismas películas, entonces teníamos siempre una especie de juego infantil entre los dos, a jugar a ser niños, y eso nos unía mucho, aunque después como escritores cada uno tenía su camino. Y realmente todavía, fíjate, yo estoy acostumbrado por la vida que llevé a que la gente muere y desaparezca y tal, pero a Javier todavía me cuesta trabajo pensar en él como que no está. Seguro, era un íntimo amigo. Mucho. Pero eso que decías recién, yo leí una nota que te hicieron, que hablabas de eso, de la recuperación del juego, etcétera, y que muchos escritores trabajan al contrario, con la angustia y demás, que una cosa no quita la otra, pero que vos reivindicás el juego. Javier Marías sería un caso del otro bando, del otro grupo. Cada escritor tiene su manera de abordar su trabajo, ¿no? Entonces hay gente que tiene el sufrimiento creativo, la cosa, la angustia, tal. Yo al revés, yo soy feliz, yo soy un escritor feliz. Yo me lo paso muy bien escribiendo, muy bien, ¿no? Y porque es como... Claro, yo de pequeño cuando veía una película, leía un libro de aventuras, me ponía a jugar a eso, era arponero en un ballenero, o era traficante de lo que fuera, contrabandista, o era guerrero en las cruzadas, jugaba a eso, ¿no? Y escribir es un poco también lo mismo, es como disfrazar, me sigo disfrazando de personajes y esa vida, conocer amigos, luchar, pelear, viajar, conocer chicas guapas, amigos leales, tal, todo eso lo sigo haciendo como escritor, ¿no? Y eso o sea, yo sigo, para mí la literatura sigue siendo un acto de juego feliz. Soy un niño que sigue jugando. A lo mejor por eso sigo vivo como escritor, ¿no? Yo creo que cuando un escritor pide la capacidad de jugar, empieza a morirse, ¿no? Creo que siempre hay algo de juego en el querer disfrazarte de otras vidas, ¿no? Vivir vidas que no son posibles. Y lo mismo le pasa a los lectores. Claro. Entran en la historia y también ellos están participando de todas estas aventuras. Claro, es mi propuesta. Mi propuesta es, vamos a ver, venga a jugar conmigo, o sea, venga a vivir conmigo, a ser espía, traficante, viajero, revolucionario. Venga, vamos a jugar juntos, ¿no? Yo le ofrezco la posibilidad de, entonces, bueno, el lector que acepta esa regla del juego es el lector feliz que un autor, y yo estoy muy contento porque eso ocurre, claro. Y son muchos, ¿eh? No me puedo quejar. Me imagino.
colmo, sería el colmo. No, sobre todo siguen siendo, que es lo que más, para mí me importa más, ¿no? Sí, Porque puedes tener lectores y después dejan de leerte o lo que sea, ¿no? Pero ha pasado en muchos casos. No me puedo quejar, aunque de todas formas el libro ha bajado mucho, no los míos en general, ¿no? Hay la gran destidad. Ten en cuenta que hace 20 años podías vender de un libro 800.000 ejemplares, La Reina del Sur, por ejemplo, ¿no? La Reina del Sur vendió eso, 800.000 ejemplares solamente en español, nada más. Ahora es imposible. Ahora vendes 200.000 y ya están muy contentos los editores, y tú también, ¿no? En eso se ha ido contrayendo mucho el mundo de los lectores. Porque ahora antes en un avión, en un aeropuerto, en un autobús, la gente tenía un libro como compañía. Ahora está todo el mundo haciendo así con el teléfono. Y eso, claro, el libro ya no es tan necesario como lo era hace 15 o 20 años. De todas maneras, las cifras que estás diciendo en la Argentina son inimaginables, ¿no es cierto? Bueno, no me puedo quejar. Mira, El Italiano, por ejemplo, mi anterior novela, estuvo en las listas. No, en Argentina me tratan muy bien. Yo estoy muy contento porque los lectores son conmigo muy generosos. Además, vas por la calle. Adiós, maestro. Tal, te conocen. Me hace ilusión. Sí. Ahora con las redes sociales todo el mundo es muy fácil, ¿no? Es el reverte. Bueno, vos además escribís mucho en las redes sociales. Sí, bueno, sos mucho. Activo las ahí. Utilizo. Sí, sí. Que son herramientas muy potentes, si no te dejas arrastrar por ellas. Es decir, Twitter, Instagram, si mantienes una prudente distancia, si las utilizas solamente como herramienta de difusión, son muy positivas. Si vives en ellas, es un infierno. Entonces yo lo que hago es que entro, y me retiro, ¿no? Entonces, bueno, y eso va creando... Hombre, ten en cuenta una cosa, yo no puedo atender, es imposible, a mis lectores, ¿no? Uno por uno. Son multitudes. Es una forma en Twitter, bueno, mandas un mensaje, contestas el mensaje, y eso crea un tejido, digamos, muy agradable, de amistad incluso, ¿no? Un lector siempre es un amigo, el que te lees un amigo. Entonces, bueno, esa amistad se manifiesta en esa relación. Entonces, para mí las redes sociales, tal y como yo las concibo, son muy agradables en ese sentido. Son útiles y agradables. Las dos cosas. Recién nombrabas El Italiano, lo escribiste en pandemia. Empecé a escribirlo en pandemia. Además de Revolución, el último. Empecé a escribirlo en pandemia, sí. Claro. Porque salió... En Italia aquí en Argentina fue muy bien, porque claro, todo el mundo italiano, a ver, mi abuelo, somos todos abuelos, italianos, claro. también. Claro. Fue muy bien aquí, estuvo en la lista y estoy muy orgulloso de eso, ¿no? Bueno, es que es muy linda esa historia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Los buzos que atacaban a los ingleses en Gibraltar. Sí. Una historia además, una historia real, muy poco conocida y muy hermosa. Era un grupo de tipos que estaban allí metidos y atacaban de noche a los barcos ingleses y los hundían, ¿no? O sea, por eso... Claro, uno tiene una imagen de los italianos en la guerra, esa imagen que ha dado el cine, el mismo cine italiano, se ha burlado de ellos mismos, sí, claro. ¿no? O los ingleses, no los italianos, pero hubo cosas muy heroicas y cosas estupendas. Y yo con esta novela quería reivindicar esa memoria de los italianos, que también fueron muy valientes, ¿no? Fue mi padre quien me explicó eso, me dijo, no te equivoques, hubo italianos muy valientes, muy valientes. Y así fue como yo conocí episodios como el de Cuento de la novela de italianos. Y hay una historia de amor mezclada también, esa por supuesto es invento. Sí, esa me la inventé. Esa me la inventé, ¿no? Pero pasa eso, Tomás, bueno, lo has hecho toda la vida, vas a lugares o a hechos históricos, como en el caso de Revolución. Así es. Con la Revolución Mexicana. Utilizo un marco histórico real, claro. Personajes reales, y ahí meto y en medio inserto mi propia historia. Eso lo aprendí con Alejandro Dumas, que es igual. Claro. Los mosqueteros, está Richelieu, el rey, pero los personajes que él mete son los que dan vida a la historia. Lo aprendí con él. Entonces yo meto siempre personajes en marcos históricos. Y bueno, y además manipular la historia es muy divertido. Manipular la historia, pero los hechos históricos no los cambiás. El marco hay que respetarlo escrupulosamente, pero meterle tu contrabando claro, en medio bueno, tiene gracia. Es casi travieso, casi travesura, ¿no? Hacer eso. Este personaje, el protagonista de Revolución, leí por ahí que está basado, inspirado en cuando vos eras corresponsal de guerra. Claro, yo quería contar cómo la violencia, que es mala, también vale como aprendizaje cuando eres lo bastante frío para poder mirarla con distanciamiento, ¿no? Verla un poco desde fuera, ¿no? Como espectáculo interesante de lo que es el ser humano en lo peor y en lo mejor. Entonces eso me pasó, yo no iba a la guerra por aventura, yo iba a la guerra porque en la guerra aprendía cosas del ser humano que era imposible aprender en la vida normal. Y eso se lo devuelvo, se lo llevo al personaje. Entonces mi personaje descubre que la guerra es un lugar donde pasan cosas, donde el ser humano se manifiesta tal y como es, no tal y como la sociedad le pide que sea. Y entonces se queda ahí fascinado y aprende. Pero bueno, entonces yo, digamos, le trasladé a Martín Carret
protagonista de Revolución Martín Garret. mi experiencia personal. Este es un ingeniero de minas Sí, que sí, está sí. ahí en México porque lo mandó la empresa. Eso es, y se me ha envuelto a la Y revolución. de golpe. Y termina siendo un revolucionario también, pero él no es un revolucionario. Él es un hombre que mira. Él hasta el final, él no siente la revolución como una causa por la que luchar. Él lucha porque está allí, pero él sobre todo es un testigo, es alguien que está aprendiendo todo el tiempo, como si estuviera con un lápiz tomando notas, Sí. ¿no? De Pancho Villa, de los otros. Zapata, de todos los que todos andan ellos. por ahí, ¿no es cierto? Aparecen todos los personajes de la revolución. Es una novela de aprendizaje. Sí. Es como un joven madura a través de la violencia. Claro, madura a través de la violencia, pero vos decís mira y no se involucra, pero termina en el medio de... Al final te involucras. O sea, yo mismo, yo como reportero fui siempre un testigo, yo no combatía en los bandos, yo estaba allí con unos y con otros, ¿no? Pero en algún momento de mi vida, como en Eritrea, en el 77, tuve que involucrarme porque se trataba ya de mi propia supervivencia. Pero entonces, por supuesto. Digo, mira, Arturo, esto está mal, toma un Kalashnikov, aquí está... Y intenta llegar a la frontera con Sudán, y así fue lo que hace en mi vida que he usado un arma, y fue en el año 77. Pero al final terminas involucrado aunque no quieras, ¿no? Al final, de una u otra forma. Pero yo sí me procuré, y eso sí que ha sido muy útil, ¿no? Mantener esa fría. Quizá los libros, yo había leído tanto antes de empezar a ir a la guerra, que los libros me daban lo veía de una manera, digamos, más no intelectual, pero sí con un cierto distanciamiento. Nunca me sentí arrastrado por las pasiones revolucionarias, ni bélicas, ni patrióticas. Siempre fui muy escéptico, quizá porque había leído mucho y eso me mantenía una cierta lucidez, una cierta distancia. En un momento el libro creo que dice alguno de los personajes que en realidad las revoluciones siempre terminan con los líderes cuando ganan con tendencias autoritarias, etcétera. Eso lo hemos visto hasta el cansancio. Pues mira, la guerra de Nicaragua. Yo hice la guerra de Nicaragua con los sandinistas. Ahí. La cubrí muchas veces y los vi morir y luchar. Todo para que ahora un tal Daniel Ortega tenga una finca que se llama Nicaragua, ¿no? Y este Sergio Ramírez en el exilio, yo cuando vine del exilio. Y al final tantas... Entonces, claro, todo eso te va dando un distanciamiento, ¿no? No que no creas que la revolución es necesaria, porque a veces lo son, pero te da un cierto escepticismo sobre los resultados, ¿no? Y sobre la condición humana. Pues. Claro, y gente que es honrada cuando pelea, después cuando llega arriba deja de ser honrada por muchas razones. Eso también es humano. Entonces, el poder perturba mucho, claro, ¿cierto? Y entonces comprenderlo, asumirlo, entenderlo, es justamente, y por eso escribo novelas, justamente, claro. para llevarme ahí lo que la vida esa que llevé me dejó como... No, y hay un montón de preguntas que pueden surgir. ¿Hasta dónde es ética? Una serie de cosas que se caen en una guerra, ¿no es cierto? Es que, claro, en la guerra desaparecen los filtros. Aquí nos rodeamos, en este mundo, rodeados de una serie de, digamos, de coartadas de todo tipo, que nos impide ver la realidad. Entonces, la realidad que es muy dura y muy cruel, ¿no? Es la calle Corrientes, con los chicos durmiendo en la calle allí, ¿no? Entonces, Te impactó ver eso en Buenos Aires, ¿no? Ahora en Buenos Aires, ¿no? Ver chicos... Hace 5 años que no venías, vos viste un cambio grande. Claro. No, el centro, esa parte, ver a los chicos ahí durmiendo con matas en el suelo, tal, claro. Claro, y claro, todo eso genera cosas, ¿no? Que no quiero entrar en ellas, porque todo eso, pero eso lleva, claro, pero además tienen razón, claro. O sea, si un día ejercen el rencor, no se lo puedes reprochar. Eso es lo terrible. Entonces, todas estas cosas se entienden viendo esas cosas que ya han pasado, porque todo ha pasado. Desde Grecia y Roma hasta ahora, todo ha pasado. Entonces, cuando has leído, cuando has visto, Entonces, claro, conoces los síntomas y puedes hacer previsiones de futuro, buenas y malas. Entonces, bueno, entonces es que la vida es un espectáculo muy interesante, muy interesante. ¿Te gustó toda la vida meterte ahí en los conflictos? ¿Por qué decidiste ser corresponsal de guerra? Porque eso es una decisión a tomar también, eras muy joven. Yo quería comprobar si lo que había leído en los libros era verdad en la vida real. Sí. Entonces me fui, dije, el sitio de la guerra, perfecto, la guerra. Sí. La guerra inconscientemente, por ahí. Fui a ver una guerra y vi que sí, que era verdad. Sí. Que en la guerra todo eso existía de una manera mucho más intensa todavía que en los libros. Y dije, aquí aprendo cosas. Entonces pagué mi precio, me dispararon, me encarcelaron, me pegaron, tuve enfermedades, o sea que... montones de guerras tuviste. Sí, unas 18. 18 guerras. O sea, no fui de turista, es decir, pagué mis precios, ¿no? Y a cambio obtuve una manera de ver el mundo con la que ahora justamente escribo novelas. ¿En ese momento vos ya fantaseabas con ser novelista o habías escrito algo? Nunca quise. No, yo soy novelista como consecuencia de una vida. Yo quería viajar, quería conocer chicas guapas, amigos, tal, emborracharme. Aventuras. En un bar de Bangkok, cruzar el desierto. Quería hacer esas cosas, las hice. Entonces, pero yo no quería, yo quería vivirlo.
no contarlo. Pero después, con la edad, poco a poco sentí la necesidad de ordenarlo, ¿no? Y la novela es una forma de ordenarlo, de contar todo aquello que la vida... ¿Sabes cómo ordenar los cajones del armario, no? Sí, claro. Aquí las camisas, aquí los calcetines, aquí la ropa interior. Y voy sacando de acuerdo a lo que necesito. Es un escritor feliz, un escritor... Yo estoy muy contento. Yo no escribo por angustia creativa, por tal, no es la cosa, quiero cambiar el mundo. No. Escribo porque es una forma de ordenar el mundo que viví desordenado. Soy feliz, juego, como te he dicho antes, ajusto cuentas con mi memoria, con mis remordimientos, con las cosas buenas y malas que hice. Y así envejezco con serenidad. Con alguna armonía. Y lo importante, tú lo sabes, es envejecer con serenidad, ¿no? Sin grandes remordimientos, sin fantasmas, decir, bueno, con armonía. Y bueno, pues ya está, he vivido. Pues eso, ¿no? Como el epitafio de Stendhal, ¿no? Vis, escrit, amó, vivió, escribió, amó. Pues ya está, ¿no? Pues eso, ¿no? Y ya te vas y ya está. Y eso termina. ¿Cuántas novelas escribiste? ¿Sabes? Te juro que no lo sé. No, es impresionante. Creo que por acá está la lista. No sé, muchas. Sí, es impresionante la cantidad. Todas las solapas toma de él. Sí, soy rápido. 30, ¿verdad? ¿Qué sé yo? No sí, sé. Más o menos. Soy rápido. Soy rápido. Es que no hago otra cosa. Yo solo hago eso. Trabajo, o cuando no puedo más me voy a navegar. Sabes que paso mucho tiempo en el mar y vuelvo y sigo trabajando. Y bueno, para mí una novela es como ir a la oficina. Empiezo a las 8 de la mañana y trabajo hasta las 4 de la tarde. Convengamos que es una vida muy privilegiada. Eso sí. He tenido mucha suerte. Porque y los lectores no sé si es suerte, pero claro, pero poder vivir y vivir bien de los libros es un privilegio. Yo cuando los grande. lectores me dicen, don Arturo, entonces me dicen don Arturo, maestro, tal, lo admiro mucho, tal, digo, porque es usted libre. No, ustedes me hacen libre. Bueno, usted al leerme, al permitirme vivir de esto, me dan el privilegio de poder... Por eso yo jamás he sido descortés con un lector. Un lector es un amigo. Un lector me permite, mi libertad, mi felicidad la debo a los lectores. Entonces, el que me lee me hace feliz y libre. Entonces, claro, es una deuda, estoy en deuda con ellos. Entonces, aunque ven el pelmazo, una foto, para mis niños, tal, lo hago con mucho gusto porque estoy pagando, en cierta forma, la deuda enorme que tengo contraída con ellos. Claro, es una buena manera de verlo, ¿no? Es como lo veo. La primera novela que publicaste, ¿cuál fue? Yo ya ni me acuerdo. El Húsar. El Húsar. En el año 86. ¿Y ahí ya habías dejado de ser corresponsal? No, todavía hubo un tiempo ¿Trabajabas que se en solapó. televisión también? Sí, no, hubo un tiempo, mantuve durante 8 años mantuve las dos actividades, hasta que ya poco a poco me fui dejando el periodismo y ya me fui dedicando a escribir. Claro, y viendo que podías vivir de eso, ¿no es cierto? No, eso también es importante. Sí. Y me imagino, claro, para cualquiera. Una novela mía que fue La tabla de Flandes, año 90, Qué linda esa que novela. fue un bestseller en todo el mundo, Sí. y eso ya me permitió vivir de la literatura. Entonces ya dije, bueno, pues ya me voy Me dedico. despacio a eso, ¿no? Es un escritor feliz y privilegiado, he tenido mucha suerte. ¿Y Siempre. cómo vas eligiendo? Porque, por ejemplo, acá querías contar en Revolución esta historia de iniciación de una persona, ¿no es cierto? Sí. Y decís, ¿dónde la puedo situar? Y vas a la... Exacto, elegí México porque me iba bien como escenario para la historia. No, pues de pronto, es que tú no eliges, tú vas por la vida con un mundo que es el que llevas, tú cualquiera, ¿no? Lecturas, imaginación, vidas, sueños, tal. Y un día de pronto hay algo, una música, una palabra, un libro, una película, que disparan parte de ti y dicen, esto es una historia. Entonces parte de ese mundo tuyo se aglutina en torno a ese núcleo y sale una historia. A ver, voy a contar como un chico, como tal, o como el heroísmo, o como el fracaso, como el amor. Pues a ver, ¿qué utilizo? Pues voy a utilizar el Hotel Alvear, voy a utilizar el Hotel La Biela, voy a utilizar la calle Corriente, voy a utilizar la Patagonia. Personajes, una chica, o sea, y vas construyendo en torno a esa idea, ¿no? Para contarlo de una manera eficaz. Y así surgen las novelas, ¿no? Hay novelas que nunca escribiré, ya no me da tiempo. Tienes más ideas del claro, tiempo. van conmigo. Y sé que hay cosas que van a morir. Hay novelas que ya no puedo escribir porque ya se me ha hecho tarde para ellas. Otras, ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque ya pasó el momento de la vida en que puedes escribir. Hay novelas, cada novela responde a un momento de la vida de un escritor, por lo menos del escritor que soy yo, ¿no? Y si ese momento pasa, ya no te apetece o no la ves o no te ilusiona. ¿O no te interesa? O no te interesa, o ya lo has resuelto de otra manera, ¿comprendes? Por ejemplo, poneme un caso de eso, porque es interesante. Un momento para... ¿Qué Te novela Te pongo tuya? un ejemplo, El tango de la Guardia Vieja, mi novela, que es una novela que le tengo un cariño porque es mi novela Hablamos acá en el argentina, programa de ¿no? ese libro. Es una novela que yo empecé a escribirla y la tuve que parar porque uno estaba preparado para ella, era demasiado joven, lo entendí después. Y cuando después la escribí 20 años después, dije, claro, es que me faltaban canas en la barba, arrugas en la cara, me faltaba amargura de la edad, me faltaban cosas que aún no tenía.
Entonces, Sí, y eso, a eso me refiero. Hay novelas que Pero a lo ¿y mejor, el inverso? Es decir, ya pasó el momento de esta novela. pues porque hay novelas que te ilusionan. Ah. Mira, una novela, yo me gusto mucho y digo, a ver, mañana voy a escribir la novela, tal, esta escena. Y es como cuando eres pequeño esperas a los Reyes Magos, ¿no? Estás ahí, me levanto y digo, taca, taca. Entonces hay novelas que ya no te hacen ilusión, porque a lo mejor la vida te las ha apartado, o las ha neutralizado, o ya lo has vivido de otra manera. Mira. Entonces, porque si vienes vivir vidas nuevas que no has vivido, ¿no? Bueno. Hacer cosas que no habías hecho, o reciclar cosas que hiciste. Entonces hay cosas que ya las tengo agotadas. A lo mejor cosas que hace 10 años me habría hecho ilusión escribir, hoy día ya no me... Pero porque han surgido cosas nuevas que me interesan más. Entonces, entre ese extraño equilibrio que es la cabeza de un novelista es lo que me mantiene, lo que hace que vaya por... Además, ya no sé lo que me queda. Igual me queda, no sé si me queda una novela o me quedan 6. Tengo 72 años, he estado 72. Ahora tengo que elegir muy bien, que eso es ahora ¿qué hago y qué no hago? Esta novela podré hacerla bien, no será mejor que aquella. Entonces eso es un drama que no había tenido antes y que ahora lo tengo ahora como escritor. Y también es interesante. Y como persona uno tiene que elegir muy bien lo que hace. Hay que elegir, ¿no? Claro que sí. Ya no puedes permitirte malgastar un año de tu vida en algo... Entonces eso es también una responsabilidad. Que también que el lector la acepte, y el lector chino, croata, ruso. En todo el mundo se venden tus libros. Sí, en unos 40 países más o menos. 40 países, sí. En Oriente también. Sí, también en China, en Japón, y Japón seguro, en la India han traducido alguna, de Asia, en Rusia, pues Rusia no es Oriente, pero bueno, sí, de China y Japón son los dos lugares donde venden. China tanto Taiwán como la otra China. No entiendo nada. Bueno, más bien. No quiero ni saber la traducción, no quiero ni saber qué pone, porque no quiero ni pero saberlo. Funciona. ¿Y has estado ahí, sí, presentando los libros? No, me pilla muy lejos, ya me da pereza. ¿No vas? No. Yo voy solamente ya a lugares, o bien como Argentina y México, que tengo un vínculo sentimental muy estrecho con ellos, o bien países cercanos como Italia, Francia, Portugal, lugares, Inglaterra, ¿no? Pero ya viajes lejanos ya me da mucha pereza. Ya me da pereza. Mucha. ¿Estás escribiendo? ¿Ya empezaste alguna? Siempre estoy escribiendo. Siempre claro. estás escribiendo. Ahora termino una novela que se publicará en otoño y he empezado otra. Es que es mi trabajo. Es que yo no soy un artista, yo soy un artesano. Pero uno ya puede aflojar un poquito, pero no. ¿Qué haría si no? ¿Qué haría si no? Navegar solo no me basta, ¿no? Entonces, bueno, a mí escribir es una forma de mantenerme vivo, de leer de una manera utilitaria, esto me vale, tal, buscar libros, viajar a los sitios. Es como ir en bicicleta y pedalear. Si dejas de pedalear, te caes de la bicicleta, ¿no? Te entiendo muy bien, te entiendo perfectamente. Aún no quiero caerme de la bicicleta. No, obvio que no. Me alegro de verte, me alegro de que estés acá. Tan estupenda como siempre. Pero ya muchas son gracias. Muchos años que nos vemos. Muchas entrevistas. Muchos. A mí es un placer llegar aquí. Siempre miro, está en las entrevistas. Estaremos ahí siempre mientras se pueda. Gracias. Gracias. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Bueno, acá tengo en la mano La aventura sobrenatural, de Esther Cross y Bettina González. Trabajaron juntas. Libro a 4 manos, ya nos explicarán cómo hicieron esto. Historias reales de apariciones, literatura y ocultismo. Yo estoy medio impresionada porque hace un par de semanas estuvo acá Claudia Aboaf, que sacó un libro Astrología y Literatura. Y ahora apariciones, ocultismo. ¿Qué es lo que está pasando? Digo, es como una onda, una ola que se viene. ¿Qué pasa? Bueno, ¿pensaron ¿habrá eso? algo en la época, supongo? ¿Habrá algo en la Igual época? Esther y yo hace rato que veníamos con ganas de escribir algo de esto porque son temas en común entre las dos. Quizás el libro de Claudia va más técnico hacia la astrología. Este no es un libro técnico, No, son para historias. nada, pero son historias sobrenaturales. Dicen ustedes en el libro textualmente: entre 1880 y la Primera Guerra Mundial se dio quizás por última vez en la historia la confluencia de ciencia, espiritismo, ocultismo y magia. Empecemos por ahí, expliquen un poquito esto. Explicamos. Que ustedes, perdón que sí, interrumpa, empecemos. pero me estoy acordando, ustedes han tratado esta época en libros anteriores. Sí, La Bueno, mujer nos que gusta escribió mucho. Frankenstein, sí, de nos gusta, y en encuentros Olimpia. que teníamos conversábamos mucho sobre este tema, que era muy, muy extraño porque era una coincidencia muy fuerte y muy puntual además.
el tema de la ciencia, de la literatura, y de a poco se empezaba a filtrar este tema también de la magia, el ocultismo y el espiritismo, con todos los grados que eso podía tener, ¿no? Claro, era como un espíritu de época, ¿no? Tanto los científicos como los artistas y la gente común estaba obsesionada con el tema de la vida en el más allá, ¿no? O sea, si había vida en otros planos, si había seres con los que uno se podía comunicar. Y bueno, era una época, la época victoriana, en la que era muy común ir a una seance o a que te leyeran las manos, ¿no? Que es algunas de las cosas que contamos ahí. Por ejemplo, poca gente sabe que Oscar Wilde se hacía leer las manos. No, claro, no, en las biografías no aparecen esas cosas, que yo por lo menos nunca... O aparecen en una nota al pie o en un detalle al pasar, y entonces eso es un trabajo de años. Totalmente. De Esther. Ahora, eso y mío. Claro, de años, porque hay una investigación enorme acá. Sí, la verdad que fue así un placer de nerds, ¿no? De algo que nos gustaba mucho. Y además reflotar lo que dice Bettina, ¿no? El lado B de estas biografías canónicas, como si este aspecto de esas vidas, y fue un aspecto muy importante y muy relacionado con la escritura, fuera algo menor, cuando en realidad tuvo mucha importancia. En la vida de ellos. Por supuesto. Hablan que de Freud sí. también, por ejemplo. Hablamos de Freud, sí. Freud también tenía este costado. Freud tenía un debate y trataba de tener el ocultismo y lo que él llamaba el espiritualismo y las ciencias ocultas a raya, porque él se tenía que defender de las acusaciones de que el psicoanálisis era poco científico. Y como había una avanzada del ocultismo que lo buscaba para aliarse con él, trataba de marcar límites, pero en ese marcar límites él reconocía que había algo en la época que era muy fuerte y que era esto justamente. Además tuvo discípulos como Jung o Sándor Ferenczi, que eran mucho más abiertos hacia lo sobrenatural y hacia el ocultismo, y conservaban un poco una duda, ¿no? Como muchos científicos, porque hubo científicos que participaron de esto también. Científicos que por ejemplo Darwin o otros como Galton, gente que dijo, bueno, a ver, hay algo en esto, vamos a investigar. Obviamente que después descartaron, pero no a priori, como hacen los científicos. Pero vos tenés un libro que se llama Olimpia, donde te metés bastante con esto también. Sí, me meto también con eso. Ese fue un punto en común con Esther. A mí me interesaba mucho el esoterismo, pero también la ciencia, y Esther venía ya con el libro de Mary Shelley, ¿no? Con muchas cuestiones. Precioso ese libro. El otro día lo recordamos acá, porque vino Julián López, que también escribió un libro sobre la época, y yo me acordaba del tuyo, de la mujer que escribió Frankenstein. Sí, claro, es toda esa época. Ahora, ustedes dicen que esto fue fundamentalmente en Inglaterra y en Europa. Acá también hubo, por supuesto, sí, acá había también. Por ejemplo. Lo que pasa es que si incluíamos argentinas, hacíamos un libro de 2000 páginas. O una enciclopedia. Pero otro después será vendrá, digo. Bueno, claro, de hecho lo que encontrábamos constantemente, todos los caminos, en todas estas biografías, nos encontramos en algún punto con Borges, levantando de alguna manera estas lecturas. De hecho, la biblioteca de libros recomendados por él, muchos de estos autores, Maeterlinck, Meinring, ni hablar de su predilección por Oscar Wilde, Stevenson. Bueno, el mismo Sur Solar, ¿no es cierto? Sur Solar, por supuesto, claro. El tema, digamos, estaba, ¿no? Y de alguna manera había como una coincidencia con la infancia y la primera juventud de Borges con esta época, ¿no? Con los últimos movimientos de esta época. Ustedes le dedican mucho espacio a Oscar Wilde específicamente. Me gustaría hablar un poquito más, porque es un personaje, ahora me entero de este costado esotérico, pero ya él solo, antes de esto, era un personaje que vale la pena, ¿no es cierto?, analizar. Fascinante. Un poco. ¿Sí? Una de las cosas fascinantes con Oscar Wilde, además de este dato, si querés, de color, de que se hacía leer las manos, que era una pequeña superstición, si querés, porque tampoco está probado que decidiera su vida en función de eso, aunque el libro cuenta mucho de lo que él hizo cuando tenía que enfrentar el juicio, contra él por indecencia, ¿no? Pero es un tipo que estaba muy interesado en todo. Se ve que leía todo lo que en esta época aparecía como curiosidad, ¿no? Y también aparece en su obra, aparecen cuestiones como la cuarta dimensión, aparecen burlas a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, ¿no? Son cosas que están en la obra también, no solo son parte de la vida. Y después es uno de los fantasmas más populares del Reino Unido. Muchas mediums sostuvieron a lo largo de la historia que podían canalizar el fantasma de Oscar Wilde. Incluso hubo una que sostuvo que
le dictó toda una obra que se llama Oscar Wilde desde el Purgatorio, ¿no? Sé que es interesante, hay todo un capítulo sobre los retornos de Oscar Wilde. Los retornos de Oscar Wilde. ¿Por qué será, no? Ustedes plantean esta época concretamente. ¿Son tendencias que después pasan y con los años pueden volver? Yo no sé si pasan. Yo creo que están siempre. Yo creo que uno tiende, lógicamente, cuando mira la historia o lee los libros o trata de marcar épocas en la literatura también, a hacer cortes, pero hay continuidades y creo que de hecho lo que vimos también es que de alguna manera, por ejemplo, Yeats, que es junto con Wilde otro de los personajes escritores, no digo personajes, no sé por qué, porque es no ficción. En realidad son protagonistas de este libro. Él retoma el hilo de los prerrafaelistas por los que él sentía nostalgia, que a su vez son enamorados de la Edad Media y que retoman algo también del ocultismo que ellos creían que venía de la Edad Media. O sea que no sé si los hilos se cortan o quizás algo que se ve en algún momento se hunde y sigue sumergido y después aparece de vuelta, ¿no? Sí, porque yo creo que la pregunta por la vida después de la muerte y la comunicación, creo que siempre está y que no perdió vigencia. Stevenson también, ¿no es cierto? Aparece en el libro. Claro, porque hay toda una sección dedicada a los monstruos, o por lo menos varios monstruos desfilan por las páginas del libro, y Jekyll y Hyde tenían que estar. Es un monstruo decadentista por excelencia, seguro, ¿no? Y hay toda una reflexión que hicimos con Esther, y fue muy divertido ese capítulo, de cómo se comparaba la aparición de Jack el Destripador con el libro de Stevenson, ¿no? Con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Claro. Ahora, ¿cómo se trabaja de a dos? ¿A quién se le ocurrió y le propuso a la otra? ¿Cómo fue? Veníamos en los encuentros con muchas ganas, y 3 días antes de que se decretara la cuarentena por la pandemia, nos habíamos encontrado en un bar y fue así como... más entusiastamente dijimos, bueno, hagamos esto juntas, y nos encontró la pandemia con esto, así que cada una desde su casa con que está internet, ¿no? Sí, internet, encontramos archivos, pedíamos libros. No solo que esté internet, porque obviamente que no nos podíamos juntar, ¿no? Sino que hacemos todo por WhatsApp y por mails, sino que bueno, que también fue un tiempo precioso. Para mí es como... esos casi año y medio que estuvimos confinadas, escribir un libro nos salvaba de un montón de angustias. Y este libro, además, ¿no? Que habla tanto de dolor y la pérdida, porque esta gente estaba buscando una forma de resolver dolor, de tratar de comunicarse con quienes no se podían comunicar, no necesariamente por un tema de muerte, sino también de distancia. En ese momento no había medios de comunicación como hay ahora. Entonces se habla en el libro también de telepatía, hermanas que se extrañaban, amigos que no se podían ver y trataban de comunicarse telepáticamente. Casos tremendos de cuando una persona muy cercana tiene un accidente y el otro que está en cualquier otro lugar del mundo tiene algo físico, ¿no? Sí. Bueno, pero hay unos cuantos citados acá. Sí, son los fantasmas de los vivos, ¿no? Eso los fantasmas de los vivos. Sí, los fantasmas de los vivos. Eso es, porque además en esa época también aparece otra idea del más allá, que esto es lo que yo creo que surge así como un pico y después quizás se hunde y vuelve a aparecer, que es un más allá que está al lado, que está como en cualquier momento puede, como, ¿no? Claro, y que no incluye nada más que a los muertos. Claro. Habría seres ahí de otra especie que no somos capaces de pensar o de imaginar, si no es otra vez. ¿Y ustedes cómo lo viven esto personalmente? ¿Y quién no tuvo una experiencia sobrenatural? Desde el déjà vu hasta sueños premonitorios. Siempre son preguntas que una tiene, ¿no? Sí, o los estados extraños que hasta Freud, que tendía a desconfiar de esto, bueno, pero él se abre un poco a la telepatía al final, también describe con los estados hipnagógicos que son intermedios entre la vigilia y el sueño antes de dormir, donde no se sabe muy bien en qué terreno se está y que serían los terrenos preferidos, estos estados intermedios de la gente que investigaba esto, ¿no? Bueno, vendrá el tomo sobre los argentinos, ahora nos vamos a quedar esperando. Ojalá, porque ya
Por Hay supuesto, mucho. quedaron las carpetas con apuntes de las tienen, extensiones ya tienen argentinas. material. Sí, sí. Tenemos material acumulado. Y sí. dijimos Borges, indirectamente Bueno, Borges, tenemos pero también Lugones grandes directamente. poetas. Lugones, Sí. Huidobro, Sí, hay Olga muchos. Orozco también Ah, trabajaba claro, en sí, mucho claro, el tema, sí, sí. abiertamente, eso lo sabemos. Abiertamente, sí. Y habrá otros más. Bueno, acuérdese, ¿eh? La aventura sobrenatural se llama el libro, de Esther Cross y Bettina González. Muchísimas gracias por haber Gracias venido a vos. y felicitaciones. Gracias. ¿eh? Muchas Qué gracias. trabajo, además. Aparecen tantas cosas citadas en este libro. Es una investigación grande. Gracias. Me alegro de verlas. Gracias. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, Guillermo Martínez con nosotros. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Cristina. Pero estoy muy impresionada porque recibí esta edición conmemorativa de la novela Acerca de Roderer, la primera novela de Guillermo Martínez, y la editorial decidió Hacer una hacer edición aniversario. especial. Sí, sí. ¿Qué te parece? Dije, bueno, es una oportunidad para también recorrer un poco estos 30 años, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, muy emocionado también con el prólogo que escribió Elsa Drukarov. Muy interesante el Muy prólogo. interesante el sí. prólogo. Así que la verdad fue una gran alegría tener que esté de nuevo en las librerías y en esta edición. Seguro que sí. Fue tu primera novela, pero no tu primer libro. Yo me acordaba, Infierno Grande es un libro de cuentos que salió unos años antes, ganó un premio del Fondo de las Artes. Claro, en el 89, gracias al premio del Fondo de las Artes, pude publicar Lo Infierno Grande, que era una publicaste. época muy difícil para Sí. publicar en la Argentina. Sí. Había realmente muy pocas editoriales. Es verdad. Y luego yo empecé a escribir un segundo libro de cuentos y tuve una beca de la Fundación Antorchas. Y uno de esos cuentos se fue alargando, expandiendo. En ese momento yo estaba leyendo novelas fáusticas. Bueno, todo el tema del ajedrez tenía todavía bastante presente en mi vida. Y bueno, y finalmente dio lugar a esta novela corta y ahí empecé a publicar gracias a esta novela. Bueno, conocí a la que es mi editora histórica, Paula Pérez Alonso, dentro de Planeta, y en su momento, bueno, Juan Forn decidió publicarla en Biblioteca del Salió Sur. en la Biblioteca del Sur en ese momento y tuvo mucha repercusión esa novela. Yo la releí en estos días porque venías vos hoy al programa. Y hoy también se lee con mucho placer esa novela. Que bueno, yo no me animé actual. demasiado a releerla. No, la releí íntegra. Qué bueno. Sí, Gracias. porque son 30 años, entonces por ahí no me acordaba tanto. Y Sí. se sostiene perfectamente, sí. Claro, yo no pude seguir del todo qué pasó con la novela porque apenas se publicó, yo me fui con una beca a vivir a Inglaterra. ¿Y cuánto tiempo estuviste? Y estuve 2 años y al regreso me enteré por los editores que había sido uno de los títulos como que habían circulado dentro de la se comentó biblioteca. mucho. Ahora, ¿esa beca era por literatura o era por tu profesión de matemático? Todavía yo estaba en ese momento dentro del CONICET, era una beca de postdoctorado, estuve en Oxford y recién empecé a preparar lo que fue mi salida a la universidad varios años después, ¿no? O sea, yo ¿Cómo seguí... sabes que me acordaba ayer pensando en todo esto? Hubo un momento, pero no me acuerdo en qué año fue, que vos tomaste esa decisión, me acuerdo porque me lo comentaste, lo hablamos. Sí, es muy... Dejar una carrera para alargarse a Claro. otra incierta como es esta de la literatura, ¿no? Sí, fue en el 2005 cuando estaba por nacer mi hija, que Ajá. pensé, bueno, es ahora o nunca. Y tu ¿no? hija ahora Porque, entró a la universidad. mi hija acaba de entrar a la universidad, sí. Ahora o nunca dijiste, pero ya la tenías a Carmen Balcells, ¿no es cierto? Sí, gente pero poderosa durante los española. primeros 10 años dentro de la agencia Balcells pasó una gran yo no había visto demasiada diferencia. Ajá. Dentro de la agencia Balcells hubo luego una agente de derechos internacionales y ella consiguió
muy rápidamente una cantidad de traducciones para la que fue mi novela Crímenes Imperceptibles. Claro. Y eso sí me dio la posibilidad, bueno, de comprar una casa y me cambió las condiciones materiales. Se llegó a filmar, ¿no es cierto? Claro, la filmó Alex de la Iglesia como Los Crímenes de Oxford. Claro. Pero sobre todo se tradujo a 40 idiomas, ¿no? Entonces eso me abrió además la puerta de editoriales que publicaron después otras novelas como esta, que esta se publicó en 15 idiomas. Es que son universales estas novelas. Bueno, puede transcurrir en un pueblo de provincia como transcurre acerca de Rohrer, un balneario en realidad. Sí. Pero habla también de temas universales absolutamente. Claro, yo la pensé como que tuviera como fuera una novela temporal y sin embargo datada históricamente porque aparece la guerra de Malvinas. Claro. Pero aparece de una manera un poco ahistórica, ¿no? Aparece como una guerra en el fondo, como una especie de maniobra diabólica para apartar al narrador de Rohrer. Sí. No quise hacer la representación testimonial de la guerra de Malvinas. En ese momento, cuando salió esta novela, era una novela distinta. ¿No es cierto? La verdad que sí. Claro. Porque, bueno, los escritores de mi generación, que serían los escritores que salieron en los años 90, estaban más pendientes quizá de lo que yo llamaba la juvenilia de la época, ¿no? Los temas que tenían que ver quizá con ciertas lecturas, la música, el cine, había todo un imaginario relacionado con esos temas y esta novela parecía del siglo XIX, ¿qué te puedo decir? De una novela de ideas que tenía mucho que ver. Se discuten ideas filosóficas profundas en el texto. Y bueno, tenía que ver mucho con lo que yo estaba leyendo en ese momento. O sea, hay toda una discusión en el Doctor Faustus de Thomas Mann que yo retomo transfigurada en un libro ficticio que invento que se llama La Visitación, pero es una discusión que desarrolla Thomas Mann sobre los estados terminales del arte. O sea, cuestiones todas relativamente filosóficas. Y luego también lo que a mí me interesaba, como lo que yo pensaba que era mi aporte original, digamos, era la idea de que había un teorema filosófico que de algún modo mostraba la imposibilidad de cualquier sistema filosófico, ¿no? Que tenía que ver con un teorema de la matemática, la lógica matemática que yo estaba estudiando, que es muy famoso, que son los teoremas de incompletitud de Gödel. Entonces yo imaginé algo así como una expansión al campo de la filosofía, de los resultados de ese teorema, y a mí me parecía que eso podía dar, ¿cómo te puedo decir?, la impronta contemporánea para esta revisitación del tema fáustico. O sea, bueno, ¿qué sería en esta época una especie de oposición del diablo a los intentos del conocimiento humano? Entonces, yo fui por ese lado. Bueno, es totalmente original, pero además tiene la ventaja. Trata temas específicos, porque esto es muy específico y alguien que no entienda el tema no puede seguirlo. Y sin embargo se lee como una novela y se sigue más allá. Bueno, yo intenté justamente lo que después intenté a lo largo de todos mis libros, porque en mis libros hay el germen, claro, sí, lo que yo llamo de algún modo el policial filosófico. Alguien dijo de esta novela que era como un thriller filosófico y me parece que hay algo de eso. No. Entonces, en todos mis demás libros traté de que dentro de ese marco que podríamos pensar que sería como la literatura de género, encontrar una manera de poder hablar de otros temas que tal vez puedan resultar muy pesados en otros contextos, ¿no? Entonces, de algún modo, el marco del género te da la excusa narrativa para poder comentar o insertar esa clase de discusiones. En ese momento, eras 30 años más jóvenes, todos lo éramos, pero digo, había como corrientes, grupitos, ¿no? En la literatura. ¿Y dónde te parabas? ¿Quiénes eran, en quiénes te reconocías? Bueno, yo escribí una segunda novela, que es La Mujer del Maestro, donde hago un poco referencia. Es una novela que transcurre en el universo literario, digamos, de Buenos Aires, y hablo de... Muy basada en Henry James, aclaremos. También, claro, tiene que ver con la lección del maestro, claro que sí.
Entonces yo hablaba de las capillas literarias que correspondían estrictamente a las diferentes religiones, ¿no? Entonces había algo de esto, había un grupo alrededor, los que llamaban los babélicos, que estaban alrededor de la revista Babel, los planetarios, que eran los de Planeta, que se suponía que estaban más vinculados a lo que sería el atractivo de la narración, por la narración misma. Y yo estaba un poquito fuera. Después sí me sentí más afín a escritores como Pablo De Santis, Leopoldo Brizuela, Gustavo Nielsen. A todos ellos los conocí en el año 93. A Marcelo Figueras. Marcelo Figueras acaba de publicar El muchacho peronista, también dentro de Biblioteca del Sur. Y con todos ellos me sentí más bien dentro del marco de los que apostábamos a la narración, ¿no? Porque había una cantidad de ideas que tenían que ver entre lo experimental, pero también eran muy agresivos los grupos, ¿no? Eran grupos bastante belicosos. Bueno, mirando nuestros archivos, digo, va a venir Guillermo que con esta edición conmemorativa, ha venido tantas veces a este programa, nos conocemos mucho. Digo, ¿cuándo vino por primera vez acá, no? Y yo tengo tanto archivo de Los Siete Locos, miro, y lo primero que me aparece es el año 98, cuando sale la novela La mujer del maestro. Y viniste con Federico Jammer. Claro. Los dos juntos estuvieron y vamos a ver un fragmento. Genial, qué bueno. Tan jóvenes todos, ahí va. Yo comparto lo que dice él, pero tengo que decir que en cierto momento también el hecho de ser joven jugó a favor de una generación que se iniciaba, es decir, hubo una especie también de aprovechamiento de esa situación por parte de una camada de escritores para ganarse un lugar. Es decir, en algún momento funcionó como un elemento de marketing el ser escritor joven. Bueno, ahí lo veíamos a Guillermo Martínez, éramos tan jóvenes todos. ¿Qué vino después de Crímenes Imperceptibles, que decíamos recién? En realidad antes apareció un libro mío sobre la relación de Borges con la matemática. Borges y la matemática. Pero muy pronto después, dentro del mismo año, Crímenes Imperceptibles. Claro, porque también tenés varios libros de ensayo. Tengo Borges y la matemática, un libro que se llama La fórmula de la inmortalidad. Otro que se llama La razón literaria, que son ensayos sobre literatura, y estoy escribiendo ahora mismo, que va a ser mi próximo libro, uno sobre lecciones de escritura creativa, cuestiones de que yo di clase varios años en la maestría en escritura creativa de la UNTREF, di muchos talleres, y de algún modo es un libro que resume las lecciones que di a lo largo de muchos años. Claro, está bien. Cuentos, escribiste Infierno Grande y después hubo un libro. Una felicidad repulsiva, que no hace tanto. En el 2014, que ganó el premio hispanoamericano Gabriel García Márquez. Me acuerdo, ese premio es un premio muy importante, con además con un premio en efectivo interesante. Sí. Lamentablemente hubo 4 ediciones y dejaron de darlo. Sí, es una gran pena. Tenemos que hacer nosotros el premio Borges. El premio Borges, ¿no es cierto? Un gran premio argentino. Totalmente. Sí. Borges, Cortázar. Sí, bueno, nuestro premio. Nuestro premio de cuento. Muchos países lo tienen. Sí, la verdad que sí. Es una lástima. Se filmó otra novela tuya, acá en la Argentina, La muerte lenta de Luciana Vera, ¿no es cierto? La muerte lenta de Luciana B. fue en realidad la segunda película que hizo Sebastián Schindel basada en libros míos, porque hubo una anterior en la que yo participé bastante, que se llamó El Hijo, están también en Netflix, que está basada en un cuento largo, una novela mía que se llama Una madre protectora. Ahí lo conocí a Sebastián y a los productores, a los hermanos Mentasti, y ellos después consiguieron recuperar los derechos que yo los tenía cedidos de La muerte lenta de Luciana B. e hicieron La ira de Dios también para Netflix. Sí.
Digo, ¿cambia algo cuando impulsa mucho un libro, no es cierto? Que se filme. No necesariamente. No ¿Sabes? necesariamente. Que no es tan En el caso lineal. de los crímenes de Oxford. En caso de los crímenes de Oxford, sí, pero sobre la base de un éxito previo que había tenido el libro, tanto en España como en Inglaterra. Es decir, vendió algunas ediciones más en España e Inglaterra, pero porque ya era también un libro conocido. O sea, no es tan claro que cuando sale Mirá la vos. película la gente vaya en masa a las librerías a buscar el libro. No, eso en general no No necesariamente sucede así. En general la gente va poco a las librerías en masa. No, y en los también últimos ocurre que a veces al ver la película ya está, claro, ya sé la historia. Algo así. Claro. También, sí. Ah. Bueno, los últimos libros, Los crímenes de Alicia, no hace tanto. Sí. Bueno, esa novela ganó el premio Nadal y hay una posibilidad que está en danza de quizá de hacer una serie donde los protagonistas sean el profesor Seldon y su alumno, digamos, Ay, su ojalá, discípulo. qué bien. Claro, y la primera temporada sea Crímenes Imperceptibles, la segunda Los crímenes de Alicia. Y quizá la tercera o bien se quedan con los personajes o bien si llego a tiempo, yo tengo pensada Hago otra. una tercera que cierre una trilogía. Qué bien. Vamos a ver, que Ojalá, todo eso ojalá se está en proceso. ¿Y cómo anduvo la última vez? La última vez muy bien en cuanto a lo que eran mis expectativas. Era una novela del mundo literario. Pero que tiene tenía un una cosa de público, thriller también, ¿no es cierto? yo creo que tiene un elemento de suspenso dentro de lo que es la búsqueda, así que agotó una primera edición en el primer año y ahora hay una reedición en las librerías. Yo me quedé feliz, ¿no? Porque también en España, que se publicó, anduvo muy bien y se tradujo también a varios idiomas. Muy linda esa novela, lo he dicho siempre y lo vuelvo Sí, a a mí decir. es Muy atractiva. de las que escribí después de quizás acerca de Roderer, en cuanto a la escritura, es la que más me gusta. Sí. Me quedé muy feliz con esa novela. Bueno. Sí. Y ahora que pasó todo este tiempo, desde que dejaste la matemática, ese acto de arrojo que tuviste, No la dejé del ¿qué balance todo. hacemos? No, primero no dejé del todo la matemática. Es como Ah. si suponete, hace unos años me leí 60 biografías de matemáticos, una colección extraordinaria que se Pero llama te ganabas Genios de la la vida, Matemática. Claro, eras dejé un la investigador. parte, ¿Qué te claro, la parte dura o angustiosa de tener que rendir los exámenes, renovar el cargo, toda esa parte que siempre es sí, un poquito angustiosa. Pero seguí pensando en algunos problemas de matemática, Bueno, en pero tus a novelas mi aparece tiempo, a mis novelas siempre. aparecen, seguí leyendo algunos temas sobre todo de filosofía de la matemática, Wittgenstein. Así que nunca me sentí del todo afuera. Y siempre además me han invitado a congresos donde se habla de literatura y ciencia, literatura y Lógico, matemática. bueno, sos el claro. especialista del Bueno, tema, ¿no? No sé si especialista, Sí. Es un enfoque que le diste distinto. sí, desde el bueno, principio. pienso en ese sentido, sí. Así que no, estoy feliz de haber podido vivir, creo yo, varias vidas, ¿no? Que eso es un poco también lo que te da la literatura. Es como uno tiene que arrancarle a la vida del trabajo, familiar, política, lo que fuera, una especie de vida secreta que te permita escribir, ¿no? Y eso es muy difícil porque todo lo que es compromiso, todo lo que es obligación, se tira para el otro interpone lado, y uno obvio. tiende a privilegiar esa parte, ¿no? Entonces, Piglia decía que hay que hacerse la mínima torre de cristal de poder, apagar, dejar de lado el teléfono, dedicarte todas las mañanas un ¿Y rato cómo haces? únicamente ¿Te pones a un eso. horario, decís a la mañana? Sí, siento a escribir? Sos me levanto a las metódico. mañanas y sobre todo algo que aprendí de la pandemia, que fue, viste que se decía que uno no podía aprender nada de la pandemia, realmente pocas cosas salen siempre de lo que es el sufrimiento, pero durante la pandemia escribí todos los días, incluso sábados y domingos, y para mí esa fue una manera de poder mantener esa llamita que necesitas Seguro, cada día seguro. para ir avanzando, lo que te da la continuidad. Así que eso traté de preservarlo. Entonces todos los días, aunque no me salga demasiado, trato de escribir aunque sea, no sé, ¿cómo te puedo decir? 2 o 3 párrafos, media página. Lo que sea, pero todos los días todos los sentarse y días, estar sí, ahí. aunque sea, lo intento.
Bueno, felicitaciones. No, Felicitaciones gracias, por Cristina. tantos libros y por gracias este también por especialmente. invitarme siempre. Yo creo que viniste con todos tus libros. Con casi todos, sí, ¿Puede creo ser? que sí. Salvo el primero, acerca de Roeder, no había venido. Sí, pero porque no estaba. Porque estabas afuera. Bueno. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Se nos termina el programa. Mañana termina la Feria del Libro, pasado mañana. Este es el último fin de semana, así que les recuerdo que está la Feria del Libro todavía este fin de semana. Si nos quieren ver, mañana domingo a las 7 de la tarde en la sala Rodolfo Walsh vamos a estar presentando Las Olvidadas. Así que los espero a los que quieran, los espero por ahí. Será hasta la semana que viene. Que lo pasen bien. Gracias, Guillermo. Gracias.